Muy buenas tardes, queridas amigos, amigas y amigos del programa. Esta tarde les traigo un tema que inicia una serie o una saga de programas relativos a los sentidos, a los 5 sentidos conocidos, que como ustedes saben son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, que decíamos de memoria cuando los aprendimos en el cole. Igual que las provincias, La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, ¿se acuerdan? Bueno, eso ya no se estudia igual, pero en mi época era así. De estos 5 sentidos voy a pegar por quizás el que sea menos conocido y que alguna gente lo relaciona como el menos importante, que es el sentido del gusto. Y esta tarde vamos a hablar, o les voy a hablar del sentido del gusto y lógicamente de los trastornos, de las enfermedades que afectan al sentido del gusto, las consecuencias que tienen, cómo se diagnostican, cómo se tratan y en general la importancia del gusto en la vida en general. Pues como les dije, el gusto lo primero que hay que decir es que está íntimamente relacionado con el sentido del olfato. Sin olfato prácticamente no tenemos gusto, con lo cual son son sentidos que están, como les acabo de decir, muy ligados el uno al otro. Como he dicho, una cosa es las afecciones, las enfermedades, los problemas que afectan a la vista y al oído fundamentalmente, también al tacto, que son enfermedades que afectan mucho a nuestra vida cotidiana, nos complican bastante la vida, por decirlo de otra manera. En cambio, el sentido de gusto no es tan grave cuando se ve alterado, pero sí que puede acabar comiéndole el coco a uno, por decirlo de una manera coloquial. ¿Cómo funciona? Querría yo exponerle de la forma más clarita posible el sentido del gusto. Pues el sentido del gusto es un proceso que se inicia cuando las distintas moléculas que componen los distintos productos, o sea, no solo estamos hablando de los alimentos, sino puede ser un veneno, puede ser un cacho de madera o de plástico que cogemos por el suelo y nos lo llevamos a la lengua. Esto los bebés son especialistas porque se lo llevan todo a la boca y todo lo tienen que probar. Entonces, estas sustancias que conforman los distintos productos, sea un mojo con morena, sea un cacho plástico o sea un mousse de chocolate, estas células que se llaman células gustativas tienen unos sensores, tienen una habilidad para recabar una información que a través de lo que se llaman las papilas gustativas, que son como unos pelitos, como unos relieves que hay en la lengua, que son de distinto grosor, unos son más gruesos, otros son más finitos, a través de los nervios transmiten esta información al cerebro, que es el que interpreta, esto ya aquí arriba, la parte alta de nuestro cráneo, es la que interpreta si este gusto es salado o es dulce o es amargo, ¿no? Como todos los sentidos, es un mecanismo mágico, ¿no? Fabuloso, el que nos permite diferenciar un gusto de otro. No les digo nada, y ya hablaremos de ello en sucesivos programas, lo que es el sentido del oído o lo que es el sentido de la vista, cómo se interpretan las imágenes, cómo se ven las formas, cómo se ven los colores y cómo llegamos a procesar, a manejar esa información de forma que sepamos cómo ocurre eso, y ocurre además en milésimas de segundo, porque son cosas de las que nos damos cuenta con una velocidad vertiginosa. Estas células, que como les dije se agrupan en las papilas gustativas, están agrupadas fundamentalmente en la lengua, pero no solo. Como todos saben, como todos ustedes saben, lo habrán visto ya en programas más sólidos que el que yo doy en la tele, lo habrán estudiado en el cole o en el instituto o en la universidad, aquellos que les guste la biología, anatomía humana, la fisiología, la medicina, habrán estudiado que estas células no solo existen en la lengua y que además en la lengua están ubicadas por partes, que ahora se los diré someramente, sino que también tenemos células gustativas en el resto de la boca, en la garganta, e incluso hay células implicadas en el sentido del gusto que se localizan en parte de la mucosa de los ojos, ¿no?
y esto le voy a hablar seguidamente, que es lo que se llama el sentido químico común. Es otro mecanismo sensitivo, otro mecanismo por el que sentimos si un producto pues es amargo, es quemante o punzante, es dulce o fresco, o es, en fin, amargo y al mismo tiempo dulce, como puede ser un chocolate oscuro, ¿no? Como les dije, aquí interviene, que se habrá quedado más de uno sorprendido, a mí me ocurrió lo mismo, porque, en fin, ya lo sabía, pero cuando preparaba el programa no tenía en mente el tema de la mucosa de los ojos. Vemos cómo nos quema el olor al amoníaco. Nos quema, ¿por qué? Porque también nos quema en los ojos, o nos irrita, por ejemplo, una guindilla, o una pimienta de la puta la madre, que también se llama. Cómo notamos el frescor de la menta, no solo en la boca, sino que también lo notamos ese frescor en los ojos. Como ustedes ven, o como ustedes pueden comprender, el sentido del gusto es más complejo de lo que creemos. Ya pasando a la localización geográfica de cada gusto en lo que es la lengua, que es el órgano del gusto por antonomasia, decirles que, bueno, previamente a ello yo creo que es importante hablar de los 5 gustos distintos que se diferencian actualmente. Hay 4 gustos clásicos. Estos gustos, como saben, son el dulce, el salado, el amargo y el ácido o agrio, ¿no? En este caso, ácido o agrio serían sinónimos. Y luego se ha unido en los últimos tiempos, hay polémica todavía al respecto, una quinta sensación gustativa que le han denominado umami. Un nombre un poco extraño, pero así es, umami, como lo han escuchado, con 2 M's de Madrid. Y el gusto este del umami es, por ejemplo, está producido por un producto químico que se llama el glutamato. Hay distintos tipos de glutamatos y se encuentra, por ejemplo, en las pastillitas, en el caldo de pollo que llamo el potaje para darle gusto, en los extractos de carne. Me acuerdo de una pasta que echaba mi madre en la sopa que olía a rayos, que me provocaba fatigas, náuseas, arcadas, pero luego le daba un gusto muy rico a la sopa, a algunos tipos de quesos, y casi todos ustedes entenderán o podrán hacerse una idea más precisa de lo que es el gusto del umami, porque es el gusto que nos queda siempre de base cuando vamos a comer al chino. ¿Y por qué cuando vamos a comer al chino da igual que tú veas pollo con almendra o cerdo agridulce o setas con bambú, que está todo muy rico y tal, y todo sabe distinto, pero en el fondo te queda un regusto que siempre es el mismo? Estamos hablando de los restaurantes chinos, no de todos, pero de la inmensa mayoría. Otra cosa es comida china elaborada en casa o en un hotel, en un restaurante por un cocinero, que no sea la que nos encontramos en los restaurantes chinos típicos. ¿Y por qué viene esto? Bueno, pues porque casi todas, hay una serie de productos que ellos compran aquí frescos, lógicamente, pero la base de las salsas, la salsa y algún otro tipo de productos que no se encuentran frescos en el mercado, lógicamente lo traen de China, lo traen de otros países y viene con un potenciador de sabor que es el glutamato monosódico. Bueno, pues el glutamato este es el que da el sabor este famoso del umami que se ha catalogado como el quinto sabor. Pues como les decía, el umami este a nivel de la lengua todavía no está bien ubicado, pero el resto de los 4 gustos, por así decirlo, clásicos, tenemos en la punta de la lengua, en la parte delantera de la lengua, es donde identificamos el dulce. En la parte posterior y raíz de la lengua identificamos fundamentalmente el sabor amargo. El sabor salado lo pillamos, lo reconocemos fundamentalmente en los bordes de la lengua, y lo que es el sabor ácido y agrio pues se sitúa en lo que es la parte superior de la lengua y central, en el lomo, podamos decir, de la lengua, aunque está surcada, sí, efectivamente está surcada por una línea que la deprime, que la divide prácticamente en 2 a lo largo, ¿no? A nivel longitudinal, pues más o menos a nivel centrado está ubicado el sabor amargo. Como ven, claro, todo esto es una mezcla que realmente el gusto es una parte del sabor, ¿no? El sabor de las cosas que fundamentalmente se debe al gusto y al olfato. Como les dije, son 2 sentidos que van íntimamente relacionados, que están muy estrechamente ligados
Y no solo ello, sino que al mismo tiempo en el sabor influye la textura, ¿no? Lo que se llama la sensación táctil de lo que tenemos en la boca, que luego los expertos han acabado denominando sensación bucal. Pues si es un sólido, pues si es duro o es blandito, ¿no? Si es gomoso o es granuliento, que se nos deshace todo en la boca. Si es un líquido, semilíquido, y es un puré, es un yogur, es una mousse, es una natilla. O si es un líquido, pues efectivamente la sensación, el sabor, la sensación gustativa, la sensación bucal, como les he dicho, que produce el agua en la boca es totalmente distinto al que produce la leche, y los dos son líquidos, ¿no? Lógicamente uno es más denso, es más espeso que el otro, y por tanto, como les dije, el sabor es el resultado de una compleja mezcla de información sensitiva. O sea, son diversos factores, diversos tipos de información que al final van a definir lo que denominamos sabor. Como les dije, el gusto y el olfato van prácticamente juntos. O sea, hay un ejemplo clásico aquí que siempre se usa para que la gente lo entienda mejor, que es el tema de taparte la nariz, o sea, o cuando estás acatarrado o lo que sea, que no tienes olfato, métete un cacho de chocolate en la boca. O que te lo ponga alguien sin saber, ¿no? Porque claro, si tú sabes que estás cogiendo chocolate, pues ya estás un poco ahí, influye también el efecto psicológico. Pero tú te metes el chocolate y sabes, pero cuando te falta el olfato, sabe muchísimo menos. El cacao, el chocolate en general. Y si no, hagan la prueba, es muy fácil. Y verán cómo el sabor, se pierde prácticamente, cambia radicalmente cuando al mismo tiempo no estamos oliendo ese alimento. En este caso, el tema del chocolate. Ahí hay un dicho canario que forma parte, no sé si es una isa o una polca ahora realmente, una canción popular canaria, que es aquello de uvas con queso, sabor a beso, ¿no? Un beso con lengua, por supuesto, ¿no? Un besito en la mejilla, eso no sirve para nada. Pero un beso con lengua, pues hay una mezcla ahí, no sabemos si es el umami también, pero hay un gustito ahí que es una mezcla de sabores. Y de ahí viene eso de uvas con queso, sabor a beso. Muy bien, y ya metiéndonos con el tema más estrictamente médico, bueno, pues ¿cuáles son los trastornos que afectan al sentido del gusto? ¿Cuáles son los problemas que pueden alterar, que pueden cambiar nuestra percepción gustativa? Bueno, pues no hay muchos. Los más frecuentes, una cosa que yo no sabía, es lo que se llama las percepciones gustativas fantasmas o disgeusia. Ya estamos con las palabrotas médicas que a más de uno le echan para atrás. Pues son gente que sabe cosas que realmente no está saboreando, o sea, se está inventando sabores. Y esto la persona no es que se las esté inventando, sino que realmente tiene un problema a nivel de identificar los sabores de las cosas. Es lo mismo en relación con la vista que les ocurre a los daltónicos. Yo tengo un buen amigo daltónico que confunden el rojo con el verde. Y esto es así, no hay que darle más vueltas. Naces así o de un buen día te das cuenta. Y, en fin, es un problema menor, pero que genera algunas situaciones graciosas, esto de confundir el rojo con el verde. No tiene nada que ver con los hermanos Dalton. No sé dónde viene daltónico, vendrá probablemente de otro Dalton que fue el que describió este trastorno. Aparte de las percepciones gustativas fantasmas, pues luego los problemas que afectan fundamentalmente al gusto, pues lógicamente es la pérdida del gusto, que puede ser pérdida del gusto para sabores dulces o amargos, etcétera, o total, que es muy rara, o la disminución de la sensación gustativa. Sería lo que se llama la ageusia, o sea, no tener gusto a nada, o, como decimos los médicos, la hipogeusia, tener la sensación del gusto para determinados sabores disminuida. Repito aquí cómo todos estos temas están íntimamente ligados al olfato. La pérdida del gusto, la pérdida total del gusto es muy rara y suele ser más bien un reflejo de la pérdida del olfato. Que la persona que acude al médico, la persona que se da cuenta de que esto no me sabe nada, pues lo refiere como una pérdida de gusto cuando realmente lo que ha perdido
y lo que tiene más afectado es el sentido del olfato. Pues bien, estos son las alteraciones, estos son los trastornos fundamentales del gusto, ¿no? ¿Y cuáles son las causas de estos problemas? Bueno, pues las causas son múltiples, ¿no? Hay alteraciones del gusto que son congénitos, o sea que se nace con ellos, lo cual es bastante raro. Las causas más frecuentes, los motivos más frecuentes que nos pueden alterar los sabores, la percepción de los mismos, son, bueno, pues lesiones a nivel de la cabeza que lesionan, lógicamente, los nervios que transmiten esta información gustativa hasta el cerebro, como dije al inicio del programa, que es un mecanismo fino, es un mecanismo que llamamos neurosensorial, que sería difícil explicarles a nivel íntimo, porque a nivel íntimo es un problema de química, de productos químicos en el cuerpo, que es complicado explicarlo en un programa como esto, porque incluso a veces es complicado entenderlo a mí mismo, ¿no? Yo lo entiendo, bueno, porque alguien lo ha explicado de esta manera, pero cuando nos damos cuenta de lo fino de la historia, la verdad es que es cuando uno se hace un poco más creyente en la maravilla de lo que es la naturaleza y el ser humano y demás, ¿no? ¿Lesiones craneales de qué tipo? Pues de todo tipo, traumatismo, un piñazo en la cabeza, un accidente de tráfico, un balazo que le metieron a uno que no lo mató, pero le quitó el gusto, tumores, no tienen que ser obligatoriamente cánceres, tumores benignos en la cabeza son muy delicados porque como crezcan, pues claro, si crecen a expensas de otra estructura cerebral, de otra estructura intracraneal, y si afectan a los nervios gustativos, pues van a dar un problema a este nivel. Cirugía, personas efectivamente que lo operan de un tumor o no, lo operan de un cáncer, porque es la única manera de salvar la vida, y en la operación pues se llevan unos nervios o tocan el centro a nivel cerebral, lo cual ya es más grave todavía, donde se identifican los sabores y nos quedamos sin saborear las cosas, ¿no? Radioterapia, otro tipo de tratamiento del cáncer también, que no es el bisturí, sino son radiaciones que son muy potentes, entonces para cargarse el cáncer, y esto lo saben todas las personas que han padecido o padecen un cáncer, o familiares, cómo aguantar la radioterapia o la quimio, ¿no? También, pero vamos, en este caso no es la quimioterapia la que afecta, que probablemente también, sino más la radioterapia, estamos hablando a nivel craneal, la que puede generar trastornos del gusto. Después de las lesiones craneales, la causa más frecuente, con diferencia, son lo que llamamos las infecciones respiratorias altas. Pues ¿cuáles son? Pues la rinitis, lógicamente, si el sentido del olfato y el gusto van unidos, si no olemos bien, si tenemos la nariz trancada, como decimos en este país, pues no vamos a saborear igual las cosas. La sinusitis, ¿entiendes? Pues la faringitis, la otitis, todo ese territorio que está ahí entre los oídos, la nariz y la boca y la faringe, va a tener una importancia en lo relativo al sentido del gusto. Como les dije, lesiones craneales e infecciones respiratorias altas, sinusitis, otitis, faringitis, rinitis o infección de la nariz, todo eso nos puede afectar. Tóxicos, hay algunos insecticidas que a la gente le afectan mucho, medicamentos, en fin, le he estado dando vueltas porque no he encontrado, pero hay un medicamento que se usa con relativa frecuencia para algún tipo de infecciones y que te da un sabor metálico en la boca, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si bebes alcohol, no solo te puedes sentir mal, sino que sabe raro. A los fumadores no les saben los cigarros y tal, o sea que cuando toman un medicamento de este tipo es ideal para dejar este tipo de tóxicos. Y probablemente otros medicamentos. Problemas bucodentales también son causa de alteraciones del gusto, o sea, problemas lógicamente en la boca, infecciones de los dientes y demás. Y luego, bueno, las alteraciones del gusto, lógicamente, en algunos casos simplemente son un síntoma más de una enfermedad general, de una enfermedad sistémica que decimos nosotros. Pues diabetes, enfermedades degenerativas a nivel cerebral o a nivel neurológico, como decimos nosotros, como puede ser la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson, otro tipo de enfermedades neurológicas pueden afectar a los centros cerebrales donde se identifican los sabores
y por tanto dar este tipo de problemas. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, pues en principio supone que es fácil porque la persona cuando acude al médico, cuando acude a pedir ayuda, es la que te está diciendo que es que me pongo el azúcar ahí y no me sabe nada en la punta de la lengua, o ya no me saben pues, los ácidos, o no me sabe esto o lo otro. Normalmente se relaciona con una comida y luego hay que investigar y tienen que ser pruebas específicas. ¿Cómo se hace? Bueno, lógicamente esto no lo hacemos normalmente los médicos generales. Esto no es un tema, salvo lo que es el cuestionario, el interrogatorio al paciente, donde se le dice, oye, ¿desde cuándo lo notas? Y lo notas más para este tipo de sabores, para los amargos o más para los ácidos y tal. Y desde cuándo lo notas, lo relacionas con algo. ¿Entiendes? Pues se le hacen las preguntas de lo que acabamos de hablar, si ha tenido algún accidente, si ha estado en tratamiento por algo, si ha tenido una infección en las últimas semanas de vías respiratorias altas, alguna sinusitis, alguna cosa de los que le acabo de nombrar. Pues el médico general, ahí ya no podemos hacer muchas más cosas y por lo tanto remitimos al paciente a un médico, a un especialista, ¿no? A un centro especializado. ¿Y cuáles son los especialistas que atienden o que se ocupan del sentido del gusto? Pues fundamentalmente dos, los otorrinolaringólogos, como saben, porque como les he dicho, una de las causas más frecuentes son no solo las infecciones, sino la patología de ese área, al que llamamos popularmente otorrino o doctor rino, como dicen otros, y el neurólogo porque puede ser un problema a nivel cerebral, a nivel de cabeza, y bueno, pues el neurólogo, si no hay ninguna causa clara de que ha habido un golpe, de que ha habido un tumor o una historia de estas, bueno, el neurólogo va a investigar, por ejemplo, una radiografía sencilla de cabeza no sirve para mucho en estos casos, y lo que procede, lógicamente, es realizar una tomografía del cráneo o una resonancia magnética nuclear. Muy bien, una vez que no encuentran una causa clara, estos especialistas, ¿qué hacen para intentar acercarse a un diagnóstico? Bueno, pues van midiendo cuál es la concentración mínima que nota esa persona de un producto previamente determinado, o sea, de un producto dulce, de un producto amargo, de un producto ácido, de un producto salado. Y va a ir aprobando, claro, y me imagino que el paciente tendrá que sacar la lengua, igual hay que cogerse unas pinzas y jalarla para afuera, para que el hombre, con los ojos cerrados, bueno, con los ojos cerrados no, porque lógicamente le irá poniendo un producto que él no sabrá probar y puede ser un polvito que el médico va cogiendo pues con una cucharilla muy fina, tienen que ser pequeñas cantidades, para ver si la alteración, si la afectación del sentido del gusto es total o simplemente es parcial, es una disminución del sentido del gusto. Estas pruebas se pueden ir haciendo aplicándolo, como le dije, a las distintas áreas de la lengua, donde se identifican fundamentalmente los distintos tipos de gusto, los gustos básicos, en la punta el dulce, en la parte posterior el amargo, en los laterales el sabor salado, y a nivel central, a nivel de arriba, es donde más se identifican los sabores ácidos, o bien aplicándolo a toda la cavidad bucal. Esto es como la cata de los vinos, ¿no? Tomar, o sea, meterte algo en la boca, salivar y enjuagar. Luego se escupe, ahí te queda una sensación gustativa que luego es la que te hace describir, oye, ¿usted esto cómo lo nota, no? O bien, como les dije, aplicando los distintos productos sobre las distintas áreas de la lengua. En fin, no es una patología muy frecuente, pero es un tema curioso y por eso he querido empezar hoy por él, porque es probablemente el menos desconocido. Muy bien, ¿y cómo afectan estos trastornos a las personas? ¿Cómo es algo grave, no es grave? Bueno, a priori no es grave, pero sí que hay casos, yo no he conocido muchos, todo ha sido como siempre documentando el programa, pues yo mismo me sorprendo, yo mismo aprendo cosas cada semana, como hay gente que le ha llegado a afectar bastante, ¿no? A provocarle prácticamente o realmente una depresión porque han perdido, bueno, pues una sensación placentera, ¿no? Que es lo de saborear la comida, como se dice. Quiere decir que una persona, estamos hablando de una persona, o sea, el caso que acabo de nombrar sería una persona que ha tenido pues una lesión cerebral, como dije antes, un tumor
Le han operado de algo y flax, le quitaron el sentido del gusto y lo jodieron vivo, ¿no? Porque esto suele ser para toda la vida, son temas difíciles de reparar. Pero otro tema es, o sea, te hace perder calidad de vida el gusto, pues sencillamente cuando tenemos un resfriado. Esto lo he experimentado yo y lo habrán experimentado alguna vez en su vida la mayoría de los que me están escuchando. Entonces, ¿pierdes calidad de vida? ¿Por qué? Oye, pues eso, sino que se lo pregunten al que ha sido invitado a una comilona, a un buen restaurante, ¿no? Coño, para una vez que me invitan y tengo un catarrazo al carajo, o te llama tu madre, hijo mío. ¿Cuándo vienes a comer y tal? Mira, pues voy el miércoles, mamá. Y tu madre, como siempre, procurará contentarte y te prepara tu plato favorito. Llegas a casa y aquí no te sabe nada. O sea, que todo el esfuerzo de mamá no ha sido en balde, pero en fin, no es lo mismo que cuando uno puede saborear aquel plato favorito, pues como Dios manda, ¿no? Lógicamente no debemos decírselo a mamá para que no se moleste, porque bastante esfuerzo y bastante ilusión le hace vernos disfrutar con ese plato favorito. Muy bien, ¿y cómo tratamos entonces estas alteraciones del gusto? Pues lógicamente, si la causa, o sea, si sospechamos e identificamos una causa clara que afecte al órgano del gusto, al sentido del gusto, o sabemos o lo relacionamos, por ejemplo, con una infección, con una sinusitis que no ha durado un par de semanas, sino que se ha complicado y ya esta sinusitis lleva un par de meses. Sinusitis crónicas son una puñeta, no son fáciles de tratar, hay recaídas con suma frecuencia. Entonces debemos tratar esta enfermedad de base. Si sabemos que hay un tóxico ambiental, por ejemplo, un insecticida, afortunadamente en este país se ha acabado la costumbre aquella de ir echando flea ahí por en medio de las mesas en los restaurantes o en la casa de uno para acabar con las moscas los días esos que hay, en fin, que hay calima o que sopla del sur o del sureste, ¿no? Que se llena todo de moscas y venga a echar flea. A mí yo es que no lo soporto porque además soy muy alérgico y ya me irrita sencillamente las vías aéreas, las mucosas, pero hay otra gente que le puede afectar ahí. Hay un medicamento, oye, pues cuando acabes el tratamiento vas a recuperar otra vez el sentido del gusto como lo tenías antes de empezar a tomar ese medicamento. Si es un medicamento que lo tomas fijo, bueno, pues el médico deberá saber que ese medicamento puede afectar al sentido del gusto y si es algo que realmente al paciente le molesta, pues habrá que plantearse la posibilidad de sustituir ese medicamento por otro similar o que cumpla la misma función. Esto será posible a veces y a veces no. Ya digo, si nosotros identificamos el problema de base, pues lo que hay que solucionar es este problema de base y por tanto se recuperará el sabor de las cosas, ¿no? Tratamientos específicos para personas que pierden el sentido del gusto así totalmente, realmente no los hay, ¿no? Se está investigando en muchos frentes, pero todavía está la cosa bastante verde, ¿no? Hay estudios interesantísimos, por ejemplo, que relacionan el gusto, determinados sabores con la memoria, ¿no? Cómo la gente relaciona determinado sabor a determinada situación, y qué conexiones a nivel cerebral, qué autopistas, qué caminos unen las distintas neuronas o los distintos centros o puntos del cerebro que relacionan el sabor con la memoria. Se está investigando pues las influencias, como dije, ambientales de todo tipo, elementos contaminantes, pues en las ciudades, lógicamente, o zonas donde hay mucha industria. Se están buscando nuevas pruebas para diagnosticar los trastornos del gusto, etcétera, etcétera. En fin, es un tema que todavía está bastante verde y por tanto no procede darle muchas vueltas. Como les he dicho, hay 4 o 5 gustos fundamentales. Siempre se habló de los 4 gustos: salado, dulce, amargo y ácido, a los cuales se unió el umami este que les hablé antes de los restaurantes chinos, porque es la forma más fácil de que se haga una idea qué tipo de gusto es. Una mezcla entre salado y amargo, pero no es amargo porque tiene un toque dulce de fondo. En fin, es una mezcla, pero parece que, en fin, no sé quiénes son los expertos, no sé quiénes tienen la última palabra o cómo se acepta un quinto gusto,
pero será la comunidad científica, fundamentalmente los neurofisiólogos, los que tendrán la última palabra. Lógicamente luego los gourmets, los chefs de cocina, la gente que se dedica a la gastronomía, los gastrónomos profesionales, me imagino que también tendrán que dar una opinión a este respecto. Pero una cosa son los gustos o sensaciones gustativas, que como dije existen 4 o 5, y otra muy distinta son los sabores. Existen muchísimos tipos de sabores. Probablemente habrá tantos sabores como productos existan. Y en este caso debo comentarles que no, o sea, lo que no se come también tiene sabor. Antes les hablé de los bebés que se lo llevan todo a la boca. Claro, el bebé se lleva algo a la boca que es amargo o que sabe mal y acto seguido lo escupe y tal, y igual se vomita o llora, o si le pica en la boca, claro, se coge una guindilla de esas. La puta la madre, como dije antes, se la lleva a la boca, pues imagínate los berridos de ese bebé que habrá que llevarlo hasta urgencias, ¿no? Porque claro, eso no se quita en 10 segundos. En principio peligroso no tiene por qué ser, pero puede ser muy desagradable. Por otro lado, los bebés, como ustedes saben, que vivimos en un paraíso de playas, se meten la arena en la boca, se la comen y se la tragan. Y la arena, pues yo no sé, no es muy agradable que digamos. Es como comer, bueno, peor. O sea, que el gofio a puñado también sabe a rayos, porque es que no tiene mucho sabor, pero es algo que no se come así, el gofio, ¿no? El gofio se come amasado, con leche, en un potaje, pero no a puñado. Bueno, pues la arena es peor. Bueno, pues los bebés se la meten en la boca y se quedan tan anchos, parece que les gusta y se meten más y tal, y luego la cagan, ¿no? O sea, no hay ningún problema por ese lado. Con lo cual, todo sabe. O sea, tú chupas un cacho de plástico y sabes que estás chupando plástico, pero bueno, habría que hacerlo con los ojos cerrados y sin que supieras qué es lo que estás probando para saber si realmente lo identificas, ¿no? Si huele, como dijimos antes. Ustedes saben, hace años ya se puso de moda en los cumpleaños, en los niños y también en algunos cumpleaños de adultos, porque son situaciones bastante graciosas las que se generan, el darle a probar distintos sabores, distintas cosas a los distintos participantes que están con los ojos vendados, ¿no? Esto aquí pues te puedes reír un puñado, ¿no? Porque vemos cómo el gusto no solo nos puede generar una reacción de placer o de disgusto, ahí está la palabra, sino que puede afectarnos incluso, como te diría yo, al estado de ánimo, ¿no? Depende también del carácter o de la personalidad de cada uno. Una persona reacciona escupiendo y echándolo simplemente, y otra persona pues pone el grito en el cielo y se acuerda de toda la estirpe y toda la saga del causante, aunque sea el mismo, de haber probado ese sabor tan hediondo, tan repugnante, como nos ha ocurrido a todos. El caso típico es cuando estás comiendo pescado o marisco y no lo has limpiado bien. En el caso de los cangrejos, cuando comemos cangrejos sancochados frescos, que todavía quedan algunos. La verdad es que cangrejo blanco en esta isla queda poco ya porque nos lo hemos ido cargando. Y comes la hiel, que es esa parte amarga, pues la verdad es que es una sensación bastante desagradable, ¿no? Lo mejor es intentar separarla. Pues ya les dije, una cosa es el gusto y otra cosa son los sabores. Por eso hay un ejemplo típico, que es el tema del vino, ¿no? Lo que es la cata del vino. Bueno, pues la cata es todo un proceso, que tal y tal, donde influyen, como digo, el sabor, el gusto, el olfato, luego cómo nos entra en la boca esa sensación bucal de la que les hablé antes, y hasta el punto de que luego pues hay vinos carnosos, hay vinos aterciopelados, hay vinos afrutados, etcétera, etcétera. O sea, aquí ya nos podemos poner a ponerle adjetivos y epítetos al vino y esto sería inacabable, ¿no? Pero es interesante. O sea, a esto se dedican los enólogos, los sommeliers y gente que, bueno, que dedica su vida al estudio del vino, y como quien dice el vino, pues puede ser el queso. Estamos en una tierra de quesos. El queso majorero pues está catalogado como del máximo nivel, a nivel mundial, y ya se hacen catas de quesos
todos los años en esta y en otras islas y como en el resto del mundo donde se hacen quesos de calidad, ¿no? Por tanto, esto me da pie a hacer también una reflexión relativa al programa de hoy en cuanto al gusto como experiencia, o sea, el saborear algo. Normalmente, cuando hablamos de saborear, ya parece que es un sinónimo de placer, o sea, estamos disfrutando con algo, ¿no? Estamos disfrutando con una comida, ya hablamos del plato favorito que nos prepara nuestra madre. Cuando la vamos a ver, estamos hablando de una bebida, de cómo sabe esa cervecita fría cuando hace calor después de una jornada de trabajo, cómo sabe esa copa de vino tinto con un buen plato de carne, esa copa de vino blanco con un buen pescado de la tierra, con unos mariscos, cómo sabe ese postre después de una buena comida, y sobre todo si es casero, y entonces lo relacionamos con el placer, pero bueno, también se relaciona el gusto justamente con lo contrario, que es el sufrimiento. Y el caso, además, más frecuente que relaciona el gusto con sufrimiento tiene que ver con mi trabajo, con la medicina, ¿no? Es que dice, no, si la medicina es amarga y tal, y sabe mal, es que es buena y tal. En fin, esto eran creencias un poco ya retrógradas, en el fondo son tonterías, porque esto no es así. Y bueno, tiene una importancia capital, por ejemplo, en los niños. Esto es un fallo que seguimos cometiendo. Yo he procurado irlo corrigiendo a lo largo de los años, pero hay muchos compañeros que no se fijan para nada en este aspecto, que es que si tú recetas al niño un jarabe, ¿no? Bueno, el caso típico, por ejemplo, no era un jarabe, era un suero que venía en polvo para niños que tenían muchas diarreas, cagaleras y tal, como hemos tenido en estas últimas semanas, mayormente vómitos, pero también ha habido diarrea, y se les manda un suero en polvo que se disuelve. Claro, el niño lo probaba aquello y le provocaba vómito otra vez. ¿Ustedes lo han probado? Aquella gente que tenga niños pequeños les aconsejo que prueben primero un antibiótico, lo que sea, que lo disuelvan bien, que lo revuelvan bien, para que no queden grumos, para que no quede polvoriento. Y primero pruébelo usted antes de dárselo a su hijo, porque si no le gusta a usted, ¿cómo le va a gustar al chiquillo? ¿Entiendes? Entonces perder el tiempo. O sea, el médico está haciendo una receta que le lleva tiempo, esa persona, esa madre, ese padre va a ir luego a la farmacia y se va a gastar un dinero en un medicamento que el niño no va a tomar, porque sabe a rayos. Entonces, debemos esforzarnos en esto. No tiene por qué ser un sufrimiento el tomar un medicamento. Ya les dije que esto es importante. Por eso dice el refrán que sobre gustos no hay nada escrito. Y cuando nos referimos a los gustos, pues ya no solo nos estamos refiriendo al gusto relacionado con el sabor de un alimento, de una bebida o algo así. Ya habrán oído como muchas veces dice, ay, qué gusto tiene esta chica para vestirse, ¿no? Qué gusto tiene fulanito para decorar. Qué gusto tiene sutano para poner música. Me encanta la música que pone. Tiene un gusto estupendo. Como ven, es un término que ya sobrepasa lo que es estrictamente el tema de paladear, de saborear, de tener algo en la boca, y el gusto se convierte en una cuestión a nivel social importante. Es importante tener buen gusto y pues cae fatal tener mal gusto. Cosa que desgraciadamente abunda mucho además en este medio como es la televisión, domina el mal gusto, y si ven los índices de audiencia de los programas que más se ven, y es una redundancia, pues verán que son programas terribles, ¿no? Con un mal gusto espantoso, pero parece que es lo que le gusta a la mayoría de la población. Y en fin, ya me voy por las ramas porque el programa estaba dedicado al sentido del gusto y no al mal gusto de los programas de televisión, que eso es harina de otro costal y de eso probablemente hablaremos en otro programa. Muy bien, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre espero que les haya gustado. Voy a seguir trayéndoles uno a uno programas dedicados a los distintos sentidos, a los distintos órganos de los sentidos,
pero vamos, no van a ser correlativos, no van a ser sucesivos con este. Iré intercalando otros programas de forma que al final, bueno, pues tengamos un poquito más de información, que es lo que pretendo en el fondo. Nada más, que tengan una muy buena tarde y hasta la semana que viene.